Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 21 de diciembre de 2020, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, qué placer enorme saludarles a ustedes, agradecer a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana y en la continuidad de nuestra programación, iniciando con noticias y ahora al análisis pertinente de los temas de país. Hemos estado en los últimos días muy interesados en llevarles a ustedes los diferentes ángulos y puntos de vista con relación al cierre del trabajo legislativo de las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa. Y por qué no decirlo también con base al cierre del ciclo que está por concluir y que se somete desde luego a una nueva variable de elecciones tanto para diputados como para alcaldes en los próximos días, especialmente el 28 de febrero. Hoy le corresponde a la fracción del FMLN, desde luego, darnos a conocer una evaluación, un examen de país, una radiografía de cómo ha sido el trabajo y cómo ven ellos en perspectiva la situación electoral. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a la diputada del FMLN, Nidia Díaz, y jefa del grupo parlamentario del FMLN. Gracias por acompañarnos, Nidia. Muy buenos días, Ernesto. Muchas gracias por invitarnos. Un saludo especial a todo el equipo acá también. Por supuesto, a Cristina, compañera, diputada, y por supuesto también a quienes nos están viendo esta mañana. Un abrazo, bendiciones en su día. Gracias. Cristina Cornejo, diputada del FMLN por el Departamento de la Libertad y es la tercera secretaria, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Gracias por acompañarnos, Cristina. Al contrario, Ernesto, gracias por la invitación y muy buenos días. Un saludo a Nidia y a todos los amigos y amigas que nos están viendo esta mañana. Bueno, sin duda alguna es importante recalcarles a ustedes, amigos que nos sintonizan, la participación muy activa que deben de tener a través de las redes sociales para poder recibir de ustedes los insumos pertinentes relacionados con los temas que vamos a abordar esta mañana con nuestras invitadas. Y de alguna manera, quizás para poder abrir un poco el análisis y la participación de ustedes, me gustaría conocer cuáles las inquietudes que tienen y voy a tratar la manera de actualizarme un poco en cuanto a la preocupación que se está generando por el incremento de casos de COVID-19. ¿Cómo de alguna manera ustedes como fracción, que han estado de alguna manera enfrentados con el Ejecutivo por los mecanismos, la forma, el financiamiento y cómo se ha llevado a cabo, están percibiendo esta nueva tendencia que se tiene desde luego a nivel mundial y por qué no decirlo también en nuestro país? Comienzo con la jefa de fracción, ambas tienen la palabra. Muchas gracias. Mira, en el marco de la pandemia, desde marzo, nosotros hemos propuesto más de 100 iniciativas, de las cuales varias se han vuelto ley y otras están pendientes. El presidente Bukele ha presentado una serie de iniciativas, casi todas se las hemos aprobado en la Asamblea Legislativa, a excepción de lo que fueron los regímenes de excepción y algunos préstamos, ¿verdad?, que se han dado. Pero de ahí nosotros hemos coadyuvado a que existan los suficientes instrumentos jurídicos y los recursos materiales para enfrentar esta pandemia. Últimamente está en litigio, como dicen, en controversia en la Corte Suprema de Justicia, una ley especial integral para enfrentar el COVID, que lo presentamos, lo aprobamos en octubre y lo superamos el veto en la primera semana de noviembre. Ya está en el tiempo, pues ya hay más de un mes que ha pasado de que debería de haberse resuelto también este punto en la sala de lo constitucional. Esta ley especial integral abarcaba todo lo que es, de acuerdo al Código de Salud, la caracterización de lo que podía ser la zona epidémica. Aproximadamente 10 casos eran la base para determinar un perímetro, como un kilómetro cuadrado, decimos nosotros, y a su vez también avisar con unos días o horas de anticipación a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, eso está caracterizado. Pero también cómo incrementar las medidas en los centros de trabajo,
en la comunidad y por supuesto en el hogar. El grupo parlamentario del FMLN ha estado apoyando muchas jornadas médicas que llegan a la comunidad directa, dado el déficit que existe ahorita de salud comunitaria, que es el primer nivel para nosotros donde se debe enfrentar la pandemia. Y hemos estado apoyando a muchísimas familias para que puedan enfrentar esta situación, no solo dando las reglas normales que se dan de, bueno, tener la mascarilla, estar distancia, 1 metro, lavarse permanentemente el gel, cuando uno se transporta en transporte público, cómo hacerlo, en los centros de trabajo, damos orientaciones, pero a su vez hay consulta general y damos vitaminas, refuerzos que el primer nivel de salud, de acuerdo a la ley nacional integral, lo debería estar haciendo. Pero tenemos el problema de que al primer nivel le restaron 33 millones en el presupuesto de este año. Entonces, para nosotros es muy especial integrar, ¿verdad?, las disposiciones que hacemos en la Asamblea con los trabajos concretos que hacemos en el terreno y en las campañas de orientación. Así debemos de enfrentar la pandemia y redoblar ahora que hay incrementos. A ver, el día de ayer, Cristina, el arzobispo de San Salvador instó a la población a mantener las medidas de prevención y de higiene personal, mostrando él su preocupación por el incremento de casos, pero también es muy lamentable, dijo, que no haya ninguna disposición jurídica de parte del Estado para hacerle frente a esta situación. Este es el punto medular por el cual yo quiero enfocarme un poco en el análisis de este tema, sobre todo porque el gobierno sostiene de que no tiene las herramientas necesarias y que en algún momento todo el desmontaje ha sido producto de los decretos que se han emitido en la Asamblea Legislativa. En medio está la población, desde luego esperando una respuesta de la verdad, cómo parar esta situación, cómo controlarla. Hay un debate, si lo queremos recoger tanto en redes como en la voz popular, de cómo es posible que tengamos estos incrementos y no estemos paralizando o prohibiendo aquellas actividades donde sin duda alguna se van a generar más contagios, concentraciones, etcétera, etcétera. Sí, mira, Ernesto, efectivamente yo creo que la preocupación es muy real, muy seria, y obviamente todos estamos comprometidos para tratar de resolver el tema. Yo con este tema de los mecanismos legales que nos ayudan a permitir, quiero decir que lamentamos también que el gobierno, que el Ejecutivo no se haya puesto de acuerdo con la Asamblea, que ya hemos hecho un trabajo en conjunto, porque sí creo que tenemos el compromiso de hacer y de garantizar. Pero con este tema yo también quiero decirte que justo hace 1 mes y medio, Ernesto, se aprobó la última ley especial transitoria para contener la pandemia de la enfermedad de COVID-19, que precisamente tenía como base para regular los temas que tú estás diciendo que a nosotros nos parecen fundamentales. Pero este tema de esta nueva ley transitoria fue una herramienta adicional a todos los decretos especiales o de toda la ley de emergencia que se aprobaron, que lo hicimos hace 1 mes y medio. Esta ley transitoria también fue vetada por el presidente de la República, y lo que nosotros queríamos hacer era precisamente determinar las zonas epidemiológicas para poder tener el tema de reducir los movimientos, de garantizar y de identificar precisamente a dónde están los nexos epidemiológicos, y que el gobierno, que el presidente tuviera todas las herramientas legales para que precisamente pudiéramos contener este tema. Este es un tema de un esfuerzo en conjunto, esto es un tema no solo de la Asamblea Legislativa, no solo del Ejecutivo, sino también de la población salvadoreña. Nosotros estamos abiertos a trabajar cualquier herramienta que nos permita eso. Sabemos, Ernesto, que es un tema preocupante, y por supuesto que tenemos la apertura para ello. Ok, es interesante ese punto para poder de alguna manera creer de que si esta situación va bajo esa corriente, bajo esa tendencia, podría de nuevo la Asamblea Legislativa ir al encuentro de buscar un consenso con el Ejecutivo y lograr desde luego controlar esta situación, porque las aglomeraciones típicas de la temporada, la campaña electoral y otros aspectos van a venir de alguna manera a aflorar un poco, digamos, este tipo de
de tendencia hacia el incremento de casos de COVID en el país. ¿Qué piensan? Siempre hemos estado abiertos, Ernesto, y reiteramos nuestro compromiso y nuestra apertura, porque este es un tema no quien salga bien ni salga mal, es un tema de beneficio a la población. Hemos sufrido muchas muertes cercanas, muchos familiares, muchos amigos, y creo que esto también es un tema de compromiso de cómo seguir cuidando a los salvadoreños y las salvadoreñas. Pero el tema es que no solo es un tema de apertura y de compromiso a la Asamblea Legislativa, porque nosotros estamos dando las herramientas, pero el gobierno las está vetando, y cuando le decimos que nos sentemos juntos a construir un tema que verdaderamente no viole derechos humanos, no viole otras garantías constitucionales, pero que sí garantice un tema de reducir ciertas actividades, bueno, vemos ahora también como en esto de la campaña política hay partidos políticos que las aglomeraciones están siendo inmensas, ¿verdad? Yo creo que también esto es un tema de compromiso que debemos de tener todos los salvadoreños y salvadoreñas, pero sobre todo todos los funcionarios públicos. Yo quiero reiterar esta mañana nuestro compromiso, nuestra apertura, pero sobre todo también nuestra preocupación para poder hacer un trabajo en conjunto que permita contener, porque el cierre de la frontera, permítame decirte que no es la única solución. A eso iba, Nidia. El día de ayer el presidente de la República, considerando la situación que viven el Reino Unido y creo que otros países en Europa, sí, ha restringido el ingreso precisamente de estas personas procedentes de estos países. Al igual, también exhortó a los salvadoreños cuanto antes regresar al país si están fuera de nuestras fronteras para evitar cierres que a lo mejor podrían venir en los próximos días. ¿Cuál es la postura como FMLN frente a esta decisión del Ejecutivo? Bueno, es lógico que se tomen medidas de precaución en el sentido de las personas que viajan y los que vienen de Europa, sobre todo donde los lugares son más pico ahorita. Conozco de situaciones en Europa, tengo familia exilada desde ese tiempo y sé que se están tomando medidas porque durante la temporada de verano y otoño hubo algunas acciones que permitieron pues bajar, como dicen, la guardia, ¿verdad? Pero considero de que esas medidas aisladas de por sí no resuelven el problema, ¿verdad? Y sobre todo que no vayamos a caer a lo que hicimos la vez pasada, que muchísimas personas quedaron varadas, es un punto que aún no termina de resolverse y se volvió en la práctica hasta inconstitucional, porque de hecho al no tener la logística preparada se prohibía la entrada de salvadoreños cuando la Constitución dice que no. Y con respecto a personas extranjeras que puedan entrar, creo que si se toman las medidas de precaución, pues eso se puede administrar, pero no basta solamente eso, sino que también una serie de medidas acá adentro, preventivas, avisadas con anticipación y que no vayan a restringir en ningún momento los derechos fundamentales de las personas. Mira, es que en realidad todo lo que hemos producido, que podría haber coadyuvado a bajar los índices que se tienen ahorita y también prevenir, lo ha vetado el presidente, ¿verdad? Y eso no permite una colaboración entre los órganos del Estado. Para él solo tiene validez lo que él propone, ¿verdad? Pero lo que surge de la consulta que hacemos los diputados con sectores profesionales, expertos y también, bueno, digamos, académicos, doctores, etcétera, y que tiene a su base pues también consulta con la ciudadanía o la corroboración en el territorio de lo que está sucediendo, lo veta. Entonces no hay una colaboración. Yo creo que de todas las leyes que hemos emitido, mejor dicho, decretos, no ha aprobado ninguna, solo lo que él manda y quiere que se le apruebe. Diputada, el Ejecutivo por medio de el Ministerio de Salud tiene potestades de lanzar iniciativas que eviten la aglomeración de personas, la concentración de personas, de controlar situaciones de negocios que podrían en algún momento estar permitiendo, digamos, romper con esas medidas de distanciamiento social. ¿Tiene, Nidia, la potestad el Ministerio de Salud? Sí, mira, tenemos varios instrumentos desde el inicio, desde enero que se decretó estado de emergencia sanitario a nivel nacional. Se contaba ya con el Código de Salud que define precisamente lo que son las zonas epidemiológicas y que también define una serie de acciones. Tenemos la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud desde noviembre del año pasado, más de un año, que ya es ley de la República y que abarca los 3 niveles. Primer nivel, la salud comunitaria.
segundo nivel los hospitales regionales y el primer nivel los grandes hospitales nacionales. Y también articula todas las redes hospitalarias, tanto públicas como privadas. Hay una serie de aspectos importantísimos en esa ley y el ente rector precisamente es el Ministerio de Salud. Nosotros le dimos la ley de emergencia completa, pues durante 4 meses la tuvo. Y ahí había una parte esencial respecto a prevenir en el sentido de las capacitaciones y los equipos de bioseguridad. Igual cómo se debían organizar los centros de atención en la cuarentena. Y estas partes fueron deficitarias al grado que somos el primer país en América Central que más personas fallecieron del personal de salud. Igual va a centros de contagio. Entonces el tiempo que duró la cuarentena domiciliar, que fue del 21 de marzo casi al 21 de septiembre, bueno, casi los 6 meses nos fuimos, ¿verdad? Las personas más que tener prevención tenían mucho terror por la forma como se manejó. Sin embargo, Cristina... Tiene ¿sí? instrumentos. Ok, tiene instrumentos. Sin embargo, para hacer. Cristina, también sobre esa misma línea. Digo esto porque en más de alguna oportunidad hemos escuchado de funcionarios de la Autoridad de Salud sostener de que están prácticamente sin las herramientas necesarias que les ha eliminado, en este caso, la Sala de lo Constitucional, como también la misma Asamblea Legislativa, al emitir decretos que en su momento pues no les dan esas potestades, por un lado. Y por otro lado también el otro elemento que se mencionaba, que el gobierno sostiene que el manejo de la pandemia ha sido tan exitoso que ha sido del reconocimiento también de organismos internacionales. Sí, es que hay una contradicción, Ernesto, precisamente, y qué bueno que toques este tema, porque precisamente es un tema muy complicado cuando el gobierno dice que no ha tenido las herramientas legales para precisamente enfrentar este tema de la pandemia. Ya Nidia lo decía, nosotros hemos hecho una aprobación de casi todos los requerimientos que el gobierno ha hecho para enfrentar este tema, pero obviamente hay cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, como cuáles: violentar el derecho a la circulación de las personas, eliminar el transporte colectivo cuando el 80% de la población salvadoreña viaja en el transporte colectivo, no hacer un tema de una estrategia seria para cómo afrontar el tema económico, sobre todo la afectación de las pequeñas, medianas y microempresas. En eso no nos ponemos de acuerdo. De lo contrario, presidente de la República, yo le reitero esta mañana el compromiso de la Asamblea Legislativa para tomar medidas y acciones conjuntas para garantizar el tema. Pero mira, Ernesto, también aquí hay un tema. A ver, ¿cómo es que el gobierno dice que no ha tenido el tema de todos los medios necesarios para esto, cuando a esta fecha ha tenido más de 8,000 millones de dólares para enfrentar la pandemia? Y si entonces dice el gobierno que es el país mejor preparado y que ha tenido reconocimiento, viene y de repente cierra sin mayor argumento, sin mayor información y sin mayor base el tema del aeropuerto, y está violando otra vez el ingreso que constitucionalmente tienen los salvadoreños y las salvadoreñas a entrar al país. O sea, son medidas restrictivas, aclaró ayer la secretaria de gabinete, de la comisionada de gabinete, decía que no es que se estaba restringiendo, sino prohibiendo, sino que iban a darse medidas que las aerolíneas iban a tener que acatar solo para poder... Sí, pero entonces que se pongan de acuerdo, porque los tuits del presidente dicen otra cosa, se prohíbe y todavía insta a los salvadoreños y a las salvadoreñas que están fuera, que por cierto yo quiero decir que muchos andan trabajando, ¿verdad?, que regresen rápidamente. Yo en esto sí creo que hay medidas alternativas en los cuales... Ahí está el tuit. Y en eso... pero entonces... Ese es el tuit de la comisionada, pero creo que es bueno puedan poner no también el del presidente. Dice, el ingreso de salvadoreños se está poniendo restricciones a los vuelos que vienen de determinadas naciones. Aclaró un poco el punto relacionado con lo que estamos hablando. Voy a leer el tuit del presidente de la República. A partir de ahora queda prohibido el ingreso a nuestro país de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica, o que haya estado en alguno de estos 2 países en los últimos 30 días. Y todavía sigue diciendo que se recomienda a los salvadoreños que se encuentran en Europa y que quieran regresar a El Salvador en las próximas semanas acelerar al máximo sus itinerarios de viaje antes de las nuevas restricciones tengan que ser impuestas por la nueva cepa del coronavirus. Estos son los tuits del presidente de la República, de la máxima autoridad del país. Entonces yo en esto sí creo que nosotros tenemos todo el compromiso, tenemos toda la responsabilidad y la obligación de como funcionario a enfrentar este tema. Pero
pero también el tema es cómo se enfrente. Yo por eso es que me parece un poco irónico cuando dicen que es el país que ha sido reconocido, porque en Centroamérica somos el país que más muerte tuvo en primera línea, porque no se garantizó y no se dio las medidas de bioseguridad para nuestro personal médico que estuvo en la primera línea de batalla, y hay muchas cosas más sobre el tema de en qué se ha utilizado precisamente el dinero. Entonces yo creo que sí hay un tema de mucha incertidumbre y de mucha contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, y sobre todo lo que tenemos en el país. Okay. A esta altura tuviéramos otra manera de enfrentar con todos los recursos que el gobierno ha tenido. Nidia, hay temor en la población, y lo voy a expresar así de esa manera porque lo recogemos del diario Vivir. Este servidor se le acercan y le preguntan, bueno, mire, estamos preocupados por esta situación que está viviendo el mundo, que está experimentando el país. Solo el fin de semana, en ciertos tamizajes que ha hecho el Ministerio de Salud, se está viendo un incremento de casos, pero también así se están viendo las grandes aglomeraciones, y de manera bien irresponsable también en algunas áreas. Por ejemplo, mencionabas el caso de Cristina, que mencionaba Nidia, el tema del transporte colectivo, que es precisamente donde va muchas personas ahí aglomeradas. Ante este temor de la población por un cierre o un nuevo cierre de los negocios, ¿qué postura estarían de alguna manera ustedes tomando? Mira, yo creo que se puede administrar, ya no repitiendo los errores que se han cometido. Mira, el primer sector que salió a la calle después de la cuarentena, ¿verdad? Que no había terminado exactamente, pero las personas fueron las del trabajo a cuenta propia. Y no había transporte, caminaban, y nosotros ya teníamos soluciones de cómo administrar el transporte, y estaban en ley. El 661 era bastante integral, y ahí se hacían una serie de disposiciones como medidas también que tenía que tomar el transporte. Hoy no hay nada que regule exactamente, porque todo lo ha vetado el presidente, pero se podían tomar las formas como podría desarrollarse el transporte, ¿verdad? Y controlado, digo yo, con los que son apoyo en un momento determinado para que se ejecute la ley, pero sin ponernos en las medidas que tomamos de violación a los derechos. Yo te quiero decir, por ejemplo, en la parte esta de las personas que ingresan al país, en la primera etapa, en el mes de marzo, los inicios, estaba prohibido que la gente de Asia, particularmente de la China, Corea, Japón, entraran al país, y también algunos países de Europa. Y así estaba, pero de un solo día, el 10 de marzo, ninguna persona que viniera de ninguna parte del mundo, ni los salvadoreños que venían de Estados Unidos o de Sudamérica o de Centroamérica, pudieron entrar. Y fue violenta esa acción, y entonces le ponían dos alternativas: o se regresa al lugar de donde viene, o se va a un centro de contención, que era el único que estaba, el albergue de Jiquilisco, que no tenía las condiciones para recibir personas con una prevención de COVID. Entonces ahí empezó el problema, como decía anteriormente, los varados, llegando a ser alrededor de 5,000 varados. Por cierto, todavía se sigue esperando el plan o el informe de la ministra en la Asamblea Legislativa. Hubo que haber sentencias de la sala para regular estas situaciones, y todavía, digo, no está resuelto 100%. Si una medida así ahorita está previendo que no entren personas que vienen de Europa, particularmente Reino Unido, otros lugares, y de un día para otro volviera a cometer ese error, ¿verdad? Ya nadie entra, ¿verdad? Y queda todo el mundo varado afuera. Eso no sería correcto. Igual en el aspecto de la reapertura. La reapertura, el sector que más fue afectado fue el trabajador a cuenta propia y la micro pequeña empresa. Allí nosotros pulsamos el botón para autorizar, por cierto, $1,000 millones, autorizarlo a contraer préstamo para que fuese, una parte a pagar proveedores, 400 millones, y también devolver IVA y otros aspectos que no pudieran haberse resuelto porque bajó un poco la contribución, o sea, el ingreso corriente del sector privado. Y los otros 600 millones se dijo para un fideicomiso, ¿verdad? Para la micro, pequeña empresa, el sector a cuenta propia, apoyos de planillas, etc. Ese fondo se obtuvo. De ahí que él saca 645 para superar un déficit del año pasado, del presupuesto, y el 354 deja, pero no lo va a utilizar totalmente para apoyar a la microempresa. Después
retira la solicitud, deja ese fondo y se va por medio de letes, CETES, a empezar el fideicomiso, ¿verdad? Entonces, pero no está resolviendo fundamentalmente los problemas de reapertura de estos sectores. Estos sectores hoy en Navidad, fin de año, están buscando cómo llegar a la familia, ofrecer una serie de ventas, y sería muy errado que si no se apoya en los alcaldes, no les da las herramientas a los alcaldes financieras para que ellos desde su territorio contribuyan en los mercados locales, en las ventas locales, en los pequeños negocios, ayudarles también a tener todas las medidas que requiere el protocolo en un tiempo de pandemia. O sea, no está realmente atacando ni solucionando los problemas. Creo que para nosotros es muy importante que se hagan disposiciones desde lo que permite al Ejecutivo la legislación actual, pero también que no esté vetando a cada rato aspectos que pueden contribuir. ¿De qué manera ha venido el COVID a impactar no solo la parte económica, la parte de salud, la parte moral, la salud mental incluso de los salvadoreños, sino que también metió al país a una crisis política? Y digo el COVID por la forma en cómo no lograron establecer puentes de entendimiento, y la pregunta es, si esta experiencia nos dejó un mal sabor de lo que tenemos hoy en día, ¿cómo vamos a lograr enfrentar lo que viene por delante, Cristina? Sí, es que yo creo que eso obviamente tiene que ver con el tema de la capacidad de encuentro que tengamos los funcionarios. A ver, efectivamente dejó una crisis política. El Ejecutivo se queja de que la Asamblea, más que ayudar, lo que hizo fue obstaculizar el trabajo. No, y es que precisamente cuando el Ejecutivo dice eso, yo le quisiera pedir 5 pruebas al Ejecutivo, 5 pruebas que nos diga que nosotros hemos hecho obstaculizar. El gobierno tuvo desde la entrada en la pandemia, hay que recordar, leyes de emergencia que no solo le garantizaban un tema de un cierre total y una prohibición, sino también un uso irrestricto de los fondos públicos en este país, aparte de los 3.000 millones de dólares, porque cuando hay un tema de emergencia nacional, el gobierno puede utilizar sin autorización de la Asamblea Legislativa dinero como quiera. Eso es un tema de los temas más importantes y que estuvieron de fondo con el gobierno. Segundo, nosotros garantizamos también en una primera ocasión la ley de restricción de garantías constitucionales, luego hubo otra aprobación de ley de restricción de garantías constitucionales, luego aprobamos otras leyes de emergencia, pero cuando ya no tenía la facultad de poder hacer el manejo irrestricto de los fondos, el gobierno inició a vetar todo. Entonces, ¿qué es lo que yo también saco de conclusión? Es que aquí también lo que está en juego es mucho el dinero. Hemos tenido 8.000 millones de dólares y no hemos sido capaces, de verdad, yo no comparto que hayamos sido el país o que tengamos ese tema de nivel de reconocimiento cuando hayan más de 150.000 salvadoreños y salvadoreñas que se van a quedar sin trabajo producto de un mal manejo de la pandemia. Por lo tanto, yo sí creo que es incorrecto. Es como cuando decía que no se le ha dado un centavo partido por la mitad, y hemos demostrado que ha tenido 8.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Entonces, es un tema complejo, Ernesto, que yo creo que también hay que ser responsable a la hora de hacer estos manejos. ¿Cómo se va a manejar los partidos políticos con el inicio y el arranque de la campaña electoral para estos próximos días, que arranca para diputados, por ejemplo, el 27? Voy a hacer una pausa y regresamos con este tema. Además, un factor que preocupa es precisamente, o que llama la atención, es la no aprobación del presupuesto general correspondiente al próximo año y algunas partidas relacionadas con Fomilenio, que es otro de los factores que voy a aprovechar, conversar con ustedes. Cuando regresemos, en la segunda parte del programa estará con nosotros la ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien nos va a hablar precisamente sobre esta nueva modalidad de entrega de casas a personas afectadas por las tormentas tropicales, las comunidades de Nuevo Israel y también Los Angelitos 2. Vamos a hablar de esos temas con ella cuando regresemos, como también de temas de país. Y por supuesto, ahí está la imagen desde el sector Los Chorros, para que usted tome en consideración cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Aprovecho también para invitarlos a que no se pierdan hoy a las 7 de la noche, sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Estará con nosotros el pastor Edgar López Bertrán, conocido como Toby Jr., pastor general del Tabernáculo Bíblico
Bautista Amigos de Israel. Recuerde, hoy a las 7 de la noche vamos a conversar con el pastor Toby Jr. sobre aspectos que tienen que ver con la situación de de país y especialmente, sobre todo, con relación al tema de la iglesia y el rol en la sociedad. Así es que no se lo pierda hoy a las 7 de la noche. Ahí está la invitación, el significado de la Navidad y otros aspectos importantes. 7 de la noche a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también estamos en Facebook Live para que usted también nos pueda ver a través de la plataforma Zoom. No se lo pierda. 7 de la noche. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos de esta primera parte del programa para conocer de Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario del FMLN, y también de Cristina Cornejo, secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y diputada del FMLN, cómo se perfila el tema de la campaña electoral y su arranque el próximo día domingo para diputados, tomando en consideración estos parámetros que hemos estado hablando. Casi por lo general el acercamiento de los nombrados o candidatos, desde luego, representa también un gran reto en el sentido de poder evitar todas aquellas aglomeraciones que se dan en los mítines, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes están viendo esta situación, Nidia? Bueno, mira, para empezar ya tenemos prácticamente inscritas todas las planillas. Hubieron algunas pequeñas cosas, pero de todos los partidos creo que somos los menos objetados. A nivel nacional están listas las 84 candidaturas que van a competir, tanto propietarios como suplentes, igual los consejos municipales. También decirte que estamos ya en la estructura interna en todos los comandos municipales, departamentales, y también pues los equipos de apoyo, ¿verdad? Eso hay que seguirlo afinando, lógicamente. Y decimos que ya tenemos, por ejemplo, estructurada nuestra propuesta principal de plataforma que vamos a ofrecer para este periodo 2021-2024, la cual ha sido construida en consulta ciudadana, y eso estamos afinando también. La campaña hoy se caracteriza por combinar la parte presencial con la parte virtual. Sí, medios digitales y por ratos medios va tradicionales. A ser, por ratos a veces desarrollamos más la parte virtual, que no debe pararse en ningún momento, y modalidades, ¿verdad? Estamos reinventando cómo acercarnos de una u otra forma a la población, guardando en tiempo de COVID las medidas necesarias. Hablando de números, Nidia, y reconociendo un poco las proyecciones que los partidos políticos hacen para ver y medir la cantidad de diputados y alcaldías que pueden obtener versus lo que dicen las encuestas, ¿cuáles son las proyecciones de ustedes a nivel de diputaciones? Bueno, mira, nosotros, esta es la 10ª participación que tenemos en campaña legislativa y municipal, comenzando desde el 94. Claro. Han habido momentos que el FMLN ha tenido más diputados que el resto de partidos, pero hay una característica. Desde que el FMLN participa en la parte electoral 1994, ningún partido logró tener 43 votos por sí mismo, ni 56. Siempre ha habido un equilibrio que ha permitido los consensos necesarios para garantizar muchos aspectos importantes de la gobernabilidad. Es el caso de ahora con estas encuestas que en algún momento dan como favorito en números a Nuevas Ideas. Sí, son proyecciones, son como fotografías y depende qué encuestadora, ¿verdad? Pero decirte que nosotros eso lo tomamos en cuenta para afinar estrategias, pero seguimos en la línea de preservar lo que tenemos y si es posible aumentarlo más. Es decir, ahorita tenemos 23 diputados y diputadas y nuestra aspiración, lógico, es tener eso y un poquito más. Y por otro lado, decirte que las encuestas no le dan mucho crédito al resultado de algunas encuestas últimas, Gallup, UCA, Universidad Francisco Gavidia, Nidia.
como te digo, son fotografías de un momento. Pues la última de la UCA, por ejemplo, fue entre el 10 y el 24 de noviembre. Pero hay algo importante. Sí. Quiero hacerte ver de que aquí Nuevas Ideas y el presidente Bukele tienen varias cosas a favor, en el sentido de que la posición, ¿verdad?, de gobierno les permite tener recursos, como dice Cristi, le ha manejado más de 8.000 millones en el marco de la pandemia, 3.222 millones hasta agosto habían ingresado de ingresos corrientes, impuestos, porque aquí no se ha dejado de pagar el IVA, aquí no hemos dejado los trabajadores y empleados públicos de pagar, los que ganamos más de 500 para arriba, los impuestos de renta. Hay un sector empresarial que no ha parado de dar sus impuestos. Puede haber bajado un porcentual el ingreso corriente de impuesto de renta por el sector privado, entonces pero no es así. Pero él tiene recursos. La idea es mantener el número. Pero hay algo que da una desventaja en un sentido. Mira, él tiene recursos, tiene los medios de comunicación, no solo de redes, sino lo que ha ido obteniendo a través de lo que ellos van acaparando de aspectos que ha tenido como decomisado, digamos, cuando hay procesos, ¿verdad? Todo el grupo SAMI, por ejemplo, ya lo absorbió, ¿verdad? Y así. Y también dispone de la fuerza pública. Pero ¿qué pasa con los partidos en general? Ahora, por ejemplo, para las alcaldías no les dejó hacer obras durante 7 meses porque les ha retenido el FODES. Y también les ha complicado, ¿verdad? Pero muchas alcaldías siguen haciendo obras como pueden. Y por otro lado, y eso tiene una intencionalidad política dentro de Operación 21, que es como ellos no tienen actualmente alcaldes y van a hacer las papeletas, las que lleven la fotografía, entonces él hace un cálculo. Si yo le doy los recursos al del FODES, a las alcaldías actuales, entonces va a mejorarse la imagen de los alcaldes y le retiene. Pero vamos más allá. Eso está en la Constitución, en el 207, que debe dar ese fondo. Y el otro fondo que ahora retiene y no lo quiere dar es lo que dice el artículo 210 de la Constitución, que es la deuda política. Mucha gente me dice, no te metas en el lío, pero ¿cómo no me voy a meter si todos los años que ha habido campaña electoral se da el fondo que se llama deuda política? Y ahí dice la Constitución que es para precisamente apoyar a los partidos que compiten y que no vayan a ser presionados o buscar fondos que no son correctos, y también lo desarrolla la ley de partidos políticos. Pero al retenerte, ya falta poquitos días y no ha dado ni 5. Todos los partidos tienen ya certificación del Tribunal Supremo Electoral de cuánto corresponde de acuerdo a la última elección de diputados. No hay todavía. No, entonces él tiene ventaja, ¿verdad? En ese sentido. Entiendo que no la va a dar. No la va a dar. Partamos de eso, pero va a incumplir con la Constitución, con la ley y con una visión ya electorera, ¿verdad? De dominar totalmente este espacio. Por su pretensión de tener control total en la Asamblea, ¿verdad? Ojalá el pueblo dé un equilibrio como lo ha hecho hasta ahora, que nos ha permitido funcionar en el sistema plural. Ok, Cristina, así brevemente, tal vez solo para conocer su opinión con relación a este tema, porque quiero aprovechar otros también. Mira, sobre el tema de las encuestas, yo creo que obviamente es un tema que no es un tema que no se crea, sino que también es importante que la población salvadoreña sepa que el país cuenta con un sistema electoral de cocientes y residuos y que es muy imposible que un solo partido político pueda tener la mayoría simple en este país, precisamente por la manera de distribución de cocientes y residuos. Yo solo te voy a poner un ejemplo, Ernesto, en el caso de La Libertad, de la cual yo soy diputada y que por supuesto también voy candidateando en este momento. En La Libertad son alrededor de 660,000 electores. Dentro de estos 660,000 electores, porque dicen que el FMLN ahora solo tendrá 2 escaños o que de repente vienen con 3, con 5, nuestra peor votación ha sido de 33,000 votos en las últimas elecciones presidenciales. Un diputado por cociente cuesta 27,000 y te aseguro que nosotros vamos a superar esta votación de 33,000 votos en La Libertad. Por lo tanto, creo que también es importante tener en cuenta las encuestas, la preocupación de la población salvadoreña. Sería irresponsable no reconocer, pero también es importante que se sepa que los resultados en una manera de distribución no serán como las encuestas las están planteando. Por eso es que te puedo asegurar que el FMLN ganará 1 o 2 diputados por cociente en La Libertad y estaremos diputando otros por
residuos. Así que yo creo que también es importante poder tener en cuenta en esto y por supuesto también la responsabilidad que tengamos los partidos políticos de poder hacer también una campaña electoral en donde podamos también hacer un respeto a todas las medidas que hayan en el marco de esta pandemia de COVID. Yo creo que ahora nuestras campañas tienen que ser más por el aire, por decirlo de esta manera, porque si no estaríamos incluso complicando la situación Más sanitaria de la población. Cristina, vi su cuenta de correo y dice: recibí notificación de denuncia en mi contra. Una ciudadana la demandó y dijo que su persona había revelado sin autorización información de la casa del ministro de Hacienda. Esto llevó desde luego a, en este caso, la institución dar a conocer que se trata de una violación del artículo 76. Bueno, mire, primero yo creo que es importante recordar que los diputados y diputadas no podemos ser juzgados por las acciones que estemos cometiendo en función de nuestro cargo. Yo estaba asumiendo una función de fiscal en ese momento, pero aparte de eso, que yo me voy a defender porque voy a hacer funcionar el Estado de Derecho, en ningún momento violenté el tema de la privacidad del señor ministro, porque estoy clara y soy muy respetuosa, no así como él y otros funcionarios que han hecho un irrespeto y una violación precisamente a otras leyes, como una ley especial para una vida libre de violencia, pero en eso son especialistas. Ahora bien, Ernesto, en relación a esto, mira, yo creo que también es un tema importante decir la manipulación que tiene ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública. El gobierno lamentablemente ha asesinado un instituto tan importante que era para facilitar el acceso a la información por parte de los funcionarios, de que nos expliquen cómo están utilizando los fondos o cómo están administrando las instituciones públicas. La última comisionada que ha ido en representación es una candidata a diputada de Nuevas Ideas, y que obviamente con esa correlación, ¿cómo no te vas a decir que te van a admitir este tipo de pruebas? Si no, recordemos también los comisionados que estuvieron al frente de supuestamente de los periodistas, que todas las organizaciones de periodistas salieron a reprochar y tuvo que renunciar tanto el propietario como el suplente. Yo creo que también estas son acciones que está haciendo el gobierno para tratar de intimidar, para tratar de coartar y para tratar de callar aquellas voces que estamos queriendo que se nos explique qué están utilizando el dinero de los ciudadanos. Y yo con esto quiero decir que por eso no nos vamos a callar. Ok, tengo un minuto, Nidia. Habrá un minuto, sí, para concluir el espacio con ustedes. ¿Habrá humo blanco respecto al tema de presupuesto antes de que finalice el año y la jornada? Yo creo que vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? Todavía queda la sesión plenaria de mañana en la tarde, ordinaria, y en la mañana es la extraordinaria por el Día de la Constitución. Pero sí, nosotros tenemos una posición, ¿verdad?, de que estamos ya casi listos para aprobar el presupuesto con prioridades, atendiendo a los sectores más vulnerables, reactivando la economía, reduciendo la desigualdad. Ya tenemos visto qué debemos de aumentar, hay una propuesta, qué no debe de ir, y en eso estamos en proceso de concertar, pero estamos listos. La contrapropuesta del Ejecutivo de poder darle, digamos, un aire al tema de deuda. Mira, nosotros estamos planteando que ni un centavo más para deuda, y que lo que debemos de buscar es cómo redireccionar la deuda que tenemos. La propuesta del Ejecutivo fue la misma propuesta que un día antes había hecho el FMLN en conferencia de prensa. Por eso aclaro. Pregunto, esto es digamos, un factor que podría provocar entonces la aprobación del presupuesto. Es decir, hay una parte que, como dice Cristina, ellos han tomado la propuesta de redireccionar, pero faltan otras cosas. Por ejemplo, ellos hacen 57 millones para consultoría, por ejemplo, ¿verdad? Eso no es tan bueno para el país, sino que debe ser de otra forma. Vamos a tener tiempo más adelante ya en campaña para seguir abordando estos temas. Cristina, gracias por habernos acompañado. Gracias, estamos en San Salvador también participando, ¿verdad? Gracias, sí, por supuesto. Sé que son candidatas también a la reelección, ¿no? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Me voy a una pausa. Cuando regresemos, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, nos acompaña y nos da desde luego sus puntos de vista con relación a temas de país y sobre todo también a esta entrega de casas a familias afectadas por las tormentas tropicales. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos como siempre mantenerse pendientes de nuestra señal y en esta segunda parte del programa vamos a darle la más cordial bienvenida a la ministra de Vivienda, la licenciada Michelle Sol. Bienvenida, gracias por acompañarnos, ministra. Gracias, un gusto poder estar aquí, gracias por la invitación y feliz mes de diciembre, ¿verdad? Así es, de hecho, creo que es importante no dejar a un lado la necesidad de llamar a la concientización, en el caso como medio de comunicación, y creo que también que como gobierno se está haciendo, para de alguna manera controlar todas estas tendencias que está llevando desde luego a una preocupación a la autoridad de salud con relación al tema del número de casos de COVID, ministra. Totalmente. Sabemos de que en todos los países ha habido una segunda ola, pero sin embargo yo puedo decirles que nuestro país está preparado, la conciencia que se le ha hecho a los salvadoreños es grande. Hemos tenido reconocimientos a nivel internacional de lo bien que hemos manejado la pandemia y puedo decirles que tenemos un país preparado para cualquier emergencia nacional. De hecho, hemos ayudado a nuestros países vecinos en Centroamérica, se le ha ayudado a Honduras, hemos ayudado a Guatemala, se le ha ofrecido a Costa Rica apoyo. Así que puedo decirles y garantizarle al pueblo salvadoreño que el gobierno del presidente Bukele está preparado, pero la otra parte es de nosotros, ¿verdad? Sí. Es de los salvadoreños, que tenemos que poner de nuestra parte, usar la mascarilla, lavar las manos, el distanciamiento, no hacer reuniones grandes, en fin, todos los protocolos que se han transmitido en radio, en televisión, en periódicos, y yo creo que los salvadoreños hemos sido muy receptivos, el pueblo salvadoreño ha colaborado, hay que decirlo, se escucha que en otros países la gente no ocupa mascarilla, sin embargo en nuestro país sí se ha logrado. Ahora, esa es una, digamos, herramienta importante, la educación, pero también es importante ver la parte de legalidad que se tiene, y lo conversaba recientemente con diputadas de la fracción del FMLN, que en la medida que haya un buen entendimiento podrían establecerse algunos aspectos que vengan de alguna manera a controlar aún más lo que podría ser una segunda ola que la está viviendo el mundo y que primeramente Dios, o sea, no vaya a impactar tanto a nosotros, pero creo que también es importante ver ese ángulo, ministra. Sí, definitivamente hay que ver todos los ángulos, ¿verdad? Estar preparados y trabajar todos juntos, ¿verdad? Lo importante de la conciencia en los grupos familiares, a los hijos, ese tema de acostumbrar a nuestros hijos. Yo tengo una hija de 7 años y medio, sin embargo ella es súper consciente, no te sale de la casa sin una mascarilla. Me había pedido irle a comprar una ropa que quería, fuimos y rápido, mami, ya la compramos, vámonos. Ella preocupada también. Entonces es importante lo que nosotros le transmitamos a nuestras familias y saber que es peligroso. Bueno, tú y yo, Ernesto, pasamos por esta enfermedad. Nosotros te vimos fotos tuyas, nos preocupamos, todos estuvimos pendientes de tu salud. Gracias. Yo estuve en esas condiciones, yo creo que yo ya iba un poco de salida, pero la recuperación cuesta. Es un tema que no te recuperas de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Y qué bueno que lo menciona y le agradezco muchísimo, ministra, al igual que otros funcionarios de gabinete que estuvieron pendientes del presidente de la República, porque solo los que hemos estado en esa línea sabemos de la dimensión que representa. ¿A qué quiero llegar con esta reflexión? De que aquellos que no han sufrido no esperen sufrirlo. Para Así eso hay que evitar y hay que de alguna manera tomar las medidas de bioseguridad pertinentes, como lo que usted mencionaba. Vienen las fiestas de Navidad, es necesario que se mantenga el control, mejor dicho, el número de familias, el clúster, el famoso clúster, es decir, de unidad o vinculación que podamos tener con las familiares para evitar este tipo de situaciones. Y es importante resaltar que nos han dejado sin herramientas, ¿verdad? Lastimosamente nos han dejado sin herramientas, sin embargo, hemos tenido un papel importante, positivo, y se ven los resultados del gran trabajo que se ha hecho, a pesar que nos dejaron totalmente cortados de manos. O sea, hemos hecho de tripas corazones, como dicen en esta pandemia, en todo sentido, y podemos decirle a la población que estamos preparados para cualquier emergencia. Ministra, el tema del COVID-19 impactó muchísimo el trabajo, la agenda social.
sin duda alguna, que planteaba el gobierno del presidente Nayib Bukele. Pero también nos impactaron las tormentas y esto llevó consigo a muchas familias a perder sus viviendas. Y por supuesto, este fin de semana vimos ya la entrega de viviendas de un proyecto residencial entregada a estas familias. Cuénteme un poco alrededor de esta donación o en qué términos ha sido beneficiada estas familias. Donación, como tú lo has dicho. Estamos muy contentos porque sabemos que esta Navidad son 252 familias que van a poder descansar y celebrar en su vivienda adecuada, digna y segura, que es lo más importante para esta familia. Yo anoche no me podía dormir, fíjate. Y yo en mi mente decía, ¿qué será? Que tengo entrevista con Ernesto López mañana, no me puedo dormir, nunca he ido a esa entrevista. Pero realmente, de repente, tenía como una ansiedad. Sí. Y era que me estaba imaginando a las familias que ayer durmieron por primera vez en una vivienda segura, en una vivienda adecuada. Los traslados ya comenzaron. Claro. Y ayer yo me ponía a imaginar qué sintió esa gente en su vivienda nueva, esa casa que huele a nuevo, con pintura nueva, y que sintieron un techo seguro, que esos niños no sintieron miedo. Mira, hay unos casos que tú, impresionante, hay una señora que perdió el conocimiento, no pudo salir de su casa y su casa se fue, se cayó completamente, pero ella no logró salir y los vecinos la lograron sacar. Y esa señora está viva por sus vecinos. Y ayer conociendo su casa, aceptando su casa, no lo podía creer. Esa mujer conoció lo que es estar al filo de la muerte. Entonces nos sentimos muy satisfechos. Son 174 familias de la Nueva Israel y 78 de Nejapa. Y son familias que sufrieron el abandono de muchísimos años, por décadas, y que tenían viviendo en una zona de alto riesgo y que todos los inviernos sabemos que sentían miedo. Bueno, y esta ha sido una respuesta inmediata, ¿no? Porque los acontecimientos no pasan de 2 o 3 meses. Mire, no creo que ha sido tan inmediata, sinceramente, a como nosotros queríamos reaccionar, pero nos bloquearon. Nos bloquearon, nosotros teníamos fondos. El presidente queríamos que llegó y ya teníamos las acciones a reaccionar. Sin embargo, nos bloquearon los fondos en la Asamblea Legislativa. Nosotros teníamos 2.2 millones de un donativo, un regalo. Es como que yo ahorita te venga a decir, mira Ernesto, aquí te traigo este donativo, y que tú me digas, no, lo voy a pensar, permíteme, no me lo des. Literal, o sea, aquí era un donativo de 2.2 millones y la Asamblea no quiso que lo agarráramos. Y esos eran los fondos que eran para emergencias de tormentas, y automáticamente sabíamos que lo teníamos. Dijimos, estos fondos vamos a ocupar, vamos a trabajar con las familias y les construimos su proyecto. Eso es lo que nosotros llevábamos a trabajar de inmediato. Pero empezaron los bloqueos y los bloqueos. Bueno, el préstamo, este sí es un préstamo y mitad donativo del KfW. Lleva componentes de reasentamiento de fondos para también trasladar familias. Lleva varios componentes que son de obras públicas para trabajos de mitigación en esas zonas, y también lo bloquearon en aquel momento. Entonces, sí, como nosotros, como al presidente le gusta reaccionar, tuvimos bloqueos enormes, lastimosamente, como todos saben, porque yo lo he tratado de pronunciar desde la Asamblea Legislativa. Algo que sí yo siempre les dije a las familias, que no se preocuparan, que íbamos a encontrar la solución, porque desde que fue el percance, nosotros nunca dejamos de estar en contacto con ellos. Formamos un comité, hicimos una asamblea y cada 15 días nos reuníamos con ellos para ver los avances de los diferentes proyectos. Y ahora, se les decía la verdad de cómo estaba la situación. Esta fue una, digamos, un traslado a un proyecto muy importante, muy bonito, de lo que realmente conocemos de la empresa Salazar Romero, que trabaja proyectos de vivienda muy interesantes. ¿Este proceso debió haberse sometido o no a un proceso, a una licitación para poder ser un poquito más transparente la entrega de estas viviendas? No, fíjese que no. Mire, primero este proceso viene desde que comenzamos con las diferentes opciones para las familias, porque se tomaron en cuenta, teníamos el terreno de la Bretaña, buscamos terrenos propios, buscamos terrenos de otras instituciones para darles a ellos las opciones, ¿verdad? Sí. Entonces ahí comenzó
este estira y encoge que unos decían que sí les gustaba ahí, otros que la zona no. O sea, nosotros tratamos de incorporarlos a ellos. A todo esto, esperando que los fondos nos llegaran al Ministerio de Vivienda. Entonces, en ningún momento teníamos que hacer ninguna licitación. Aquí es que el gobierno no está comprando las casas. Quien está comprando las casas son los beneficiarios, los afectados. Ellos compran su casa. Nosotros le damos el beneficio a ellos, a la familia, entonces ellos deciden. Entonces nosotros pasamos por un proceso de buscar diferentes opciones para que ellos escogieran la mejor. Y finalmente escogieron esta. Y nos sentimos contentos porque van a estar unidos. Se ha pensado en todo, se ha pensado en el sentido que estén juntos, que primero nosotros para encontrar un proyecto de interés social tiene que tener 3 características que no son discutibles, o sea, sí o sí. Uno, que sea un terreno, un proyecto que no esté en alto grado de vulnerabilidad, 0 vulnerabilidad, no puede haber ahí un riesgo de vulnerabilidad. 2, que tenga acceso a los servicios básicos. Y 3, que tenga acceso al transporte público. Entonces nosotros empezamos a buscar terrenos que tuvieran estas 3 características, ¿verdad? No vamos a sacarlos de un lugar de alto riesgo para que medio tengan un mínimo de riesgo. Entonces, todos esos temas se fueron sacando, se les fueron presentando, inclusive se les llevó hasta el fondo móvil para que vieran las opciones de proyectos que habían, y finalmente se encontró este proyecto y ya estamos en el proceso de traslado. Como le digo, ayer ya 27 familias, para serle exacto, ayer ya durmieron en su casa propia y segura. Ok, estamos hablando de 2.2 millones de dólares, ¿no? Destinados para este proyecto. ¿Sí? Eso era cuando lo íbamos a... Eso es un donativo. Un donativo que, es más, quiero hacer un llamado, si me lo permite, Ernesto, a los diputados de la Asamblea Legislativa, decirles que todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo de otorgarnos al Ministerio de Vivienda esos 2.2 millones del Gran Ducado de Luxemburgo para que nosotros lo podamos destinar a más familias que lo necesitan, que hoy por hoy siguen sintiendo miedo en sus casas, que hoy por hoy están pidiéndole a Dios un milagro para que el próximo invierno no tengan que sufrir lo que han sufrido los pasados. Así que reflexionen, señores diputados, y ayúdennos con este donativo de 2.2 millones de dólares. Ok, interesante. Voy a hacer una pausa comercial para que hablemos un poco. Estas familias beneficiadas son de la Nueva Israel y también del sector de Nejapa, que fueron alrededor de 74, creo, sí, ¿verdad? Sí, son 78 familias de Nejapa y 174 de la Nueva Israel. Vamos a hablar de esto un poco más adelante, y vamos a hablar también cómo cierra el ciclo de trabajo el ministerio que representa el Fondo Social, también cómo encaja sobre estas proyecciones de déficit de vivienda que hemos tenido, y por supuesto también del tema relacionado con el acceso a estas, y sobre todo cuando son de interés social. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, regresamos. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, ministra. En el caso del sector del Espino, con la entrega de los apartamentos, ¿cuál es el nivel de, digamos, de trabajo que se tiene con estas familias? Mire, son 4 módulos. Ahorita se van a poder entregar en el mes. El primer módulo ya está, pero es una comunidad que se quieren pasar juntas. Entonces quieren pasar los 2 primeros módulos, se quieren pasar todos juntos. Ahorita ya se podrían pasar un par de familias, sin embargo ellos quieren completarlo y pasarse todos juntos. Este sábado cada familia pintó su apartamento. Es un proyecto que ellos trabajan mucho para poder tener su vivienda. Es un proyecto que cada apartamento cuesta un aproximado de $30,000. Yo creo que es más de lo que cuesta, de $30,000, por el valor del terreno, todo el gasto de terracería, los desalojos, toda la parte del estudio de suelos,
accesos vehiculares, peatonales, lleva un huerto casero, el sistema de drenaje de agua lluvias, la zona verde, el sistema de abastecimiento de agua potable, el sistema de evacuación de aguas negras, el sistema de suministro y subestación de energía eléctrica, el terreno que tiene un costo de $500,000, el diseño, los permisos, gestiones y coordinaciones interinstitucionales, gestión social. El tema de gestión social es importantísimo en estos proyectos. La supervisión, la legalización, la casa comunal, en fin, es un proyecto de una inversión de más de $2 millones, ese proyecto, y son 63 apartamentos que se van a hacer ahí. La gente está muy entusiasmada, todos han puesto su mano de obra, todos tienen que participar, ellos pagan una cuota por los materiales, cero prima y cero intereses, o sea, solo pagan exclusivamente los materiales, no pagan el terreno, no pagan todos los servicios básicos, solamente exclusivamente los materiales. Ministra, lo mencioné al principio de cómo la pandemia del COVID-19 y este otro fenómeno de la tormenta que tuvimos, que han afectado desde luego o modificado la agenda social del gobierno. Sí. Pero sin embargo es importante al cierre del año hacer una evaluación, una radiografía de cómo el Fondo Social para la Vivienda, que es la instancia a la cual aplican la mayoría de salvadoreños para buscar su vivienda, ¿cuál es digamos, el cierre con el cual está dando a este año? Fíjate que aquí lo tengo. Toda esa política de trabajo. Ha sido sorprendente los números del Fondo Social para la Vivienda. ¿Sí? Esta pandemia, dentro de todo lo negativo que nos ha dado, nos ha dejado una enseñanza enorme de la importancia de tener una vivienda adecuada y propia. Tú sabes que en el mundo entero el eslogan era quédate en casa, y tenemos miles de familias en situaciones vulnerables que no se pueden quedar en su casa. Tenemos comunidades en nuestro país, como en la zona de las Iberias, la Guadalcanal, la San Juan Bosco. Sí. Esas familias viven con 6 baños. Ellos comparten 6 baños, un aproximado de 400 personas. ¿Te imaginas qué va a haber ahí de distanciamiento si no tienen una vivienda adecuada? Claro. Sin embargo, desde el Fondo Social para la Vivienda los números han sido positivos, históricos, jamás se habían escriturado tanto créditos como este año ha sido. Aquí lo tengo apuntando, desde el periodo del gobierno del presidente Bukele del 2019, nosotros hemos hecho cambios en las tasas del Fondo Social para la Vivienda. Al cierre del mes de diciembre del 2020, el fondo ha otorgado un total de 9.064 créditos por una inversión de $173 millones, más de 173. Esto está colocado ya colocado en el mercado. Ya la gente está viviendo en su casa, ya está pagando las cuotas. Que esto representa una cifra de inversión importante para la institución. Oigan este número, y este número yo quiero resaltarlo y hacer un llamado a los inversionistas, a los constructores de proyectos habitacionales, que el total de créditos otorgados, el 95.3% de estos números ha sido destinado a créditos de vivienda de interés social. ¿Por qué quiero hacer un llamado? Para que se interesen en hacer proyectos de interés social. Sabemos que es un producto que se gana por volumen. La demanda es enorme, señores constructores, es enorme. Estoy segura que puede ser un negocio para ellos, pero es necesario. Nosotros nos comprometemos a ayudarles con toda la tramitología. Sabemos que eso en el pasado para ellos ha sido un freno en no invertir en proyectos de interés social, y porque obviamente ganan menos y el costo les come toda la tramitología. Entonces nosotros nos comprometemos a ayudarles a que todo este proyecto, todos estos proyectos de interés social se les facilite poderlos hacer. Ok, el tema de la vivienda social, de interés social, ha sido como un punto de, digamos, de mucha discusión. Sí. A la hora de, si lo vemos en retrospectiva, por años, a la hora de hablar precisamente del acceso de familias a este tipo de vivienda. ¿Cómo se ha logrado concatenar esta visión, que me imagino que también el gobierno del presidente Bukele la tiene, con relación a la industria de la construcción? Porque ahí es donde mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tan accesible es la vivienda que se construye hoy en día
para que sea de interés social y que yo aplique a una vivienda como tal. Partamos incluso del déficit. Sigue siendo El Salvador deficiente, y más aún con todos estos problemas que hemos tenido de vulnerabilidad. El déficit de vivienda sigue de alguna manera siendo motivo de desafío para el país, ¿cierto, ministro? Totalmente, es un desafío enorme que tenemos y solo enfrentándolo vamos a salir adelante. Son muchísimos las familias que necesitan una vivienda adecuada y ya empezamos con los cambios. Estos números que usted ve del Fondo Social, claro, son una muestra que nosotros quisimos comenzar por algo. Al principio me decía la gente, pero ¿y de qué sirven si no hay proyectos? Yo le decía, tienen razón, no hay proyectos de interés social, son bien pocos. Sin embargo, hay que motivar a los constructores a que hagan proyectos para poderlos colocar. A eso iba. Voy a hacer una pausa para que hablemos que cómo se logra concatenar esa proyección que tiene todo gobierno, tiene su visión puesta en lo social, ¿no? Y cómo también la industria de la construcción debe de apostarle a ese proyecto. Entiendo que en el caso de la empresa reciente con la cual hicieron esta donación y esta entrega de vivienda, la empresa maneja mucho ese concepto de vivienda de interés social. Y eso es bien importante resaltarlo esta mañana. Por cierto, ahí están las imágenes como lo estamos viendo. Vámonos a la pausa última, son las 7:46 desde el sector de Metrocentro, así está el tráfico, por si usted piensa transitar por esta zona. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos, conversar con la ministra de Vivienda sobre el tema que tiene que ver con los grandes desafíos que tiene el país en materia de reducir el déficit habitacional, que en los últimos años siempre ha sido, digamos, como un punto, como una factura pendiente, sí. Y sobre todo cuando se trata de hacer las evaluaciones pertinentes y no teniendo como un referente objetivo que sería, digamos, como una estadística de manera muy clara, pero sí existe un déficit. Sí, mire, nuestro observatorio tiene un déficit, maneja un déficit de 1.3 millones. Yo estoy segura que es más y se sigue actualizando. Sin embargo, las acciones del presidente, de este gobierno, el presidente Bukele, ha sido que hemos dado una respuesta completa y ágil a las necesidades en el tema de vivienda. Obviamente son miles, ¿verdad? Son millones de necesidades, pero sí estamos dando respuestas. Bueno, demandas históricas, aquí las tengo apuntadas como el Mozote, la finca Gran Bretaña. Son más de 700 familias en la Gran Bretaña que tienen décadas de estar pidiendo por una escritura. Bueno, hoy, este día, después de aquí, a las 10 de la mañana, voy a entregar escrituras a la comunidad Rutilio Grande, una comunidad que, bueno, histórica, sabemos del FMLN, sí, en el que los periodos pasados suplicaron que les ayudaran con sus escrituras. No se logró, pero nosotros hoy le vamos a cumplir a esta comunidad Rutilio Grande y hoy se le lleva a sus manos las escrituras de propiedad. Bueno, entonces esta es una primera, digamos, entrega de atención a esta familia, regresando un poco al tema de lo que se hizo ayer en San Juan Opico, con esta empresa de este proyecto. Entiendo que es la empresa Salazar Romero, o no es, porque es la empresa Global Development. Okay. Aquí me lo están verificando. Corrigiendo, sí, porque me dieron esta información precisamente oficial de Casa Presidencial y no quiero caer en el error de... Claro. Y qué bueno que me lo aclare esa parte. Entonces, ahorita nosotros continuamos con los traslados todos estos días. Recordemos que muchas familias trabajan, ayer comenzaron a empacar, comenzaron a arreglar sus cosas, unos decidiendo qué se iban a llevar, otros regalando. También se va a comenzar con el desmontaje de las viviendas que están en alto riesgo, ¿verdad? Porque también Obras Públicas determinó un tema aquí de prevención, ¿verdad? Sabemos que cada invierno
estas familias de la Nueva Israel eran noticia a nivel nacional. Eran noticia de desgracias, de familias que había que desalojarlas, se iban a diferentes albergues. En fin, hoy se acabó esto. Ahí se va a poder hacer un trabajo como debe de ser de mitigación, previniendo que no se nos convierta en un problema tan grande como fue la Santa Lucía, ¿verdad? Que todos sabemos que gracias a Dios está a punto ya de culminar. Estamos a pocas semanas, diría yo, un mes lo más que eso se termina. Pero puedo decirles y garantizarles que este gobierno va a responder con esos trabajos de mitigación de la Nueva Israel, porque peligra que eso llegue hasta la calle, pues hasta la carretera, que se vaya comiendo cada vez más, cada invierno más, y que no menos de 5 años no se sabe hasta dónde pueda llegar si no se trabaja ya. Que exactamente lo que pasó en la carga de Santa Lucía. Y los terrenos de estas zonas que se buscaron no eran compatibles con esa, digamos, seguridad que se le podía dar a ellos, ministro. ¿A la familia? Sí, en el caso de Nejapa, por ejemplo, que vi que andaban buscándose los terrenos. No, es que de hecho los adquirimos, los terrenos, conseguimos unos buenísimos precios y los tenemos para, como te digo, son más de 1.3 millones de familias que necesitan viviendas. Lo que sucede es que el presidente quería una respuesta inmediata. El atraso de la Asamblea con los fondos que teníamos para construirle sus viviendas fue bloqueado. O sea, es que no fue ni atraso, fue un bloqueo. Quiero corregir la expresión. Nos bloquearon y no nos permitieron usar esos fondos, entonces no se pudo construir sus casas. Entonces el presidente quería que esta gente pasara. Miren, recordemos que estas familias no solo vivían en una zona de alto riesgo, no solo vivieron una tragedia. Muchos han soltado de sus manos a su madre, que se la llevó la correntada. La soltaron a sus hermanos, a sus hijos. Sí. Y han visto ellos cómo se los llevó la correntada y cómo murieron y no pudieron hacer nada. El presidente sabe que eso no hay nada que le pueda devolver a esa familia. Ustedes saben cómo él es primero las vidas, cómo el plan control territorial se ha hecho para que menos familias estén enterrando a sus familiares. Y se ha logrado, hemos disminuido increíblemente, hay resultados sorprendentes. Vio como él en la pandemia la sintió propia, sentía que cada hogar, cada familia necesitaba poder tener ese respaldo, que si se enfermaba, poder tener esa cama para curarlo, porque este tema de la pandemia se mide por cuántas camas hay para los enfermos. Dependiendo si hay una cama, porque, bueno, tú necesitaste una cama, Ernesto. Claro. Tú la necesitaste. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento no hubiera una cama en el hospital? Entonces, el presidente se ha preocupado porque hayan esas camas para estas familias que se enfermen. Y sabemos que en el tema de las tormentas, él sabe que jamás les va a recuperar y les va a devolver a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, a sus esposas. Sin embargo, él dijo, bueno, como el bloqueo fue inminente en la Asamblea, no lo podemos tener, busquemos opciones. ¿Satisfecha el cierre del año con el trabajo hecho a nivel de ministerio? Totalmente satisfecha. En esta gestión se han entregado alrededor de 3.000 escrituras de propiedad. Eso le da una seguridad a las familias enorme. El tener su escritura, ya pueden acceder a servicios básicos. Tú te imaginas no poder acceder a un servicio formal de agua y de energía. Esto ayuda también a la economía porque comienzan a pagar sus servicios, ¿verdad? Que por lo general no lo hacen. Esto ha sido con una inversión de 1.3 millones. Aquí van también incluidos beneficiarios de los excombatientes y veteranos, familias de la línea férrea que por años han esperado sus escrituras en el interior del país, y también comunidades como la Gran Bretaña, como hoy que voy a estar en la Rutilio Grande a las 10 de la mañana. Y bueno, la Bretaña pasaron décadas esperando una solución de sus escrituras y solo con el liderazgo del presidente Bukele pudieron tener tranquilidad en contar con esa escritura tan importante para las familias. También hay otro dato importante, Ernesto. Como parte de las acciones realizadas, hemos entregado ayuda a más de 1.900 familias para la construcción y mejoramiento de sus viviendas. Esto es con ayuda mutua. Paso Puente, una comunidad olvidada. Son 69 familias, 50 ya tienen su vivienda adecuada, linda, que se ha construido. Nosotros nos encargamos de darles el plano, darles un listado de materiales, darle el costeo de todo, y les ayudamos a comprar los materiales, se los llevamos y comienzan la construcción de sus viviendas. Esto lo hemos hecho a lo largo y ancho del país y vamos a continuar con estos programas ayudando a construir mejores viviendas para los hogares salvadoreños. Bueno, el tiempo se nos fue. Qué rápido. Era interesante conocer
cuál era, desde luego, el interés y el objetivo precisamente de beneficio que han tenido estas familias que recibieron estas casas el día de ayer domingo en el sector de San Juan Opico. Insisto, mencioné el nombre de la empresa Salazar Romero porque entiendo que ese es lo oficialmente recibí esta, pero lo vamos a corroborar y si no lo es, pues como usted lo decía, es otra empresa, ¿no? La que estaría. Global Development, me dicen que es la empresa. Como le digo, ahorita estamos con los traslados de estas familias. Cada familia va a pagar su casa. Pero decirles que es una gran satisfacción poder culminar este año entregando estas viviendas de calidad, como el presidente lo pide. A él le gustan obras de calidad, de lo mejor que se le pueda dar. Si él hace una plaza, quiere la mejor plaza para la gente. Si él hace un proyecto, quiere el mejor proyecto. Así que nosotros seguiremos trabajando en esa visión del presidente Bukele, tratando de hacer lo mejor que está al alcance de nuestras manos, superando todo bloqueo que lastimosamente sigue sucediendo. Y no perdemos la fe en que los diputados en esta Navidad superen ese bloqueo que tienen y ayuden a la familia, ayuden con el presupuesto, ayuden con esos donativos que son para el pueblo, no son para nosotros, no son ni para ustedes, son para la gente que más lo necesita. Ok, muchas gracias, ministra. Qué gusto haberla tenido acá en el programa. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias. Igualmente nos vamos desde luego despidiendo. Recuerde la cita hoy en directo con Ernesto López Radio, 7 de la noche. Voy a conversar con el pastor Toby Jr. sobre la Navidad y sobre todo también cómo cierra el ciclo la sociedad salvadoreña desde la perspectiva de él. Así que no se lo pierda, 7 de la noche a través de 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y por supuesto en vivo a través de Facebook Live. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amigos de Megavisión, en esta época es bueno hacer un alto en el camino y recordar con fervor el nacimiento de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Su presencia en nuestros corazones debe de ser una pausa para fortalecer esa fe y sobre todo también para volvernos solidarios con aquellos que más nos necesitan. También aprovecho esta ocasión en los momentos más difíciles que vive la humanidad, recordarles el distanciamiento social como un método para evitar ser contaminados por el COVID-19, lavarnos las manos y usar nuestra mascarilla. Feliz Navidad, felices fiestas y les deseo un próspero año 2021. Que Dios derrame muchas bendiciones.